Bueno, ya estamos llegando casi al final de esta cursada. Quedan un par de semanas. Claramente, bueno, los contenidos de la unidad 4 que ya están ligados a ver, no vamos a llegar a desarrollarlos todos, pero el sentido de esa unidad 4 es un punto de llegada de cuestiones que hemos desarrollado y que estamos desarrollando, y quedará entonces como bibliografía de apoyo, de consulta, en la medida en que resulte accesible. No son contenidos obligatorios, obviamente, y la tarea que resta por presentar es la del trabajo integrador final. Ya pueden acceder al aula, a la solapa, tanto de la unidad 4 como del trabajo integrador final. La idea es que se pueda hacer en grupos también. No es otra cosa que abordar una problemática fonoaudiológica a elección, articulando su complejidad inherente, las múltiples dimensiones que hemos presentado y que también están trabajando en las otras materias. El material con el cual es esperable o deseable que hagan el trabajo integral final son los desarrollos, por supuesto, de epistemología, y con material, documentos, textos, ejemplos que ustedes pueden extraer de las cursadas de otras materias, de las otras materias. Esa es la idea. Para lo cual, bueno, tienen los contenidos de todo el recorrido, pero con énfasis en esta unidad del programa, que es el paradigma de la complejidad, el concepto de sujeto, de síntoma, el contraste entre una epistemología de la simplicidad y una epistemología de la complejidad, la crítica de los reduccionismos. Entonces, bueno, esa es la propuesta. Y la fecha de entrega, en principio, vamos a tratar de ir al límite respecto de las posibilidades del calendario académico, el calendario de este cuatrimestre. Cierra el 8 de julio, la entrega debería ser entonces el 9 de julio, aunque sea feriado. La clase que viene la voy a dedicar a acompañarlos y acompañarlas en la elaboración de este trabajo integrador final, con el aporte de alguna herramienta para organizar la complejidad en juego. Hace 20 años. ¿Sí? No, mentira. 10 años. 10 años, tenía 10. Hay quien tiene el micrófono abierto, por favor. Gracias. ¿Preguntas sobre esta cuestión? Bueno, cuando venga alguna pregunta a vuestra mente, bienvenida va a ser, por supuesto. Claro, acá pregunta, la unidad 4 no tiene tarea, entonces, claro, exactamente, esa es la idea original, que no hay una tarea particular de la unidad 4, porque la unidad 4 es epistemología de la salud y fonoaudiología, es decir, no es un tema nuevo,
no es una cuestión aparte, sino es el punto de llegada de esta cursada, tal como, bueno, la pudimos hacer en estas condiciones. Entonces, en tanto punto de llegada, la idea es recuperar el proceso, por eso precisamente es trabajo integrador final. Y claro, no hay, el sistema de evaluación nuestro es el que hemos presentado al principio, es una evaluación del proceso, con mojones, digamos, conformados por las 4 entregas de trabajo. Entonces, la nota se computa haciendo un promedio entre las tres notas correspondientes a las tareas 1, 2 y 3 con la nota del trabajo integrador final, que precisamente tiene ese estatuto porque es trabajo integrador final. En cambio, las otras son entregas parciales, de aspectos parciales del desarrollo del programa. ¿Cómo es lo del integrador? Bueno, el trabajo integrador final es elegir libremente y consensuar, porque la idea es que sea un trabajo grupal, con los mismos integrantes del grupo con los que realizan la actividad 3, consensúen tomar una problemática fonoaudiológica y precisamente contrastar lo que sería un abordaje reduccionista, simplista, biologista, organicista, y varios istas más, con lo que es un abordaje de su complejidad inherente, de las múltiples dimensiones, de poder pensar en términos de síntoma, de poder pensar en términos de procesos de salud, digamos, hay un contenido, una herramienta conceptual adicional que es la que les voy a mostrar el miércoles que viene y su aplicación, pero ya a esa altura lo que es deseable es que ustedes acuerden la elección de esa problemática fonoaudiológica que, insisto, pueden tomarla de algunas que quizás se hayan presentado como ejemplo, ilustración, que haya sido una ilustración de contenidos de otras materias o de experiencias propias o experiencias de otros, y tienen absoluta libertad para elegir la problemática del campo de la fonoaudiología. ¿Sí? Esa es la idea, ¿no? El criterio es ver hasta qué punto ustedes se han podido apropiar de la propuesta de una epistemología de la complejidad en el campo de la salud, aplicable, instrumentable, en respecto de problemáticas propias del campo de la fonoaudiología. Bien. Estamos, bueno, y precisamente tiene una función clave esta categoría de síntoma, concebida justamente desde el paradigma de la complejidad y en la perspectiva de su apropiación por parte de ustedes, futuros fonoaudiólogos y fonoaudiólogas. La idea era, la vez pasada, es hacer una presentación genérica y mostrar las lógicas de esta categoría con el contenido de, en tanto síntoma social. Un conflicto estructural, algo no funciona, algo en lo real no funciona, retorna como síntoma,
hay un núcleo de verdad y disfraz de la verdad misma, y diferenciamos dos estatutos del síntoma. El síntoma como signo, que abrocha, que ya tiene previamente abrochado una manifestación y un saber médico ahí que interpreta y que clasifica y que diagnostica con un saber preexistente. Solo se trata de la precisión en la caracterización de ese síntoma para ser ubicado en las diferentes categorías. En ese sentido hay signo en el sentido lingüístico. Un sentido es un abrochamiento entre significante y significado. Eso es signo. Contrastado con un estatuto de la categoría de síntoma como símbolo, a descifrar, a indagar, a pesquisar, a abrir. Y ahí es donde visibilizamos, o es deseable que ustedes visibilicen justamente la complejidad inherente a las problemáticas fonoaudiológicas, las múltiples dimensiones, ¿no? Y eso en consonancia con por así decirlo, el espíritu de la formación y del plan de estudios de esta carrera de fonoaudiología, ¿no? Que la sitúa justamente superando visiones reduccionistas, mecanicistas, organicistas, biologistas, etcétera, para articular las múltiples dimensiones: social, comunitaria, perspectiva de derecho, el lenguaje, la interacción social, la subjetividad, la intersubjetividad, ¿no? Y por supuesto los sistemas fisiológicos y neuroanatómicos vinculados a la visión, al habla y a la deducción. Por ejemplo, en una escuela, no es lo mismo leer trastornos del lenguaje, el habla y la comunicación como una patología, ¿no? Un chico enfermo, con un déficit en el habla, póngale, frente al cual se prescribe ejercicios de rehabilitación, ¿sí? Bajo una concepción del lenguaje como una capacidad biológica, genética, innata, que se desarrolla por meros ejercicios de repetición de los sonidos del habla, ¿sí? Que eso implica entonces la prescripción, el cierre, el trastorno ahí como signo. Entonces se prescriben esas prácticas rehabilitadoras que entonces cierran la cuestión en las coordenadas de una problemática, un déficit, desde el punto de vista justamente patologizante e higienista, individualista. De tal manera que, inadvertidamente o no, por el profesional fonoaudiólogo o fonoaudióloga, se consolidan prácticas que tienden a reproducir poderes políticos, ideológicos, económicos y de diversa índole, que de este modo quedan invisibilizados, no puestos en cuestión. Contrariamente a una concepción de síntoma como símbolo, desde el cual pone en cuestión el mundo entero, digamos, por así decirlo. Abre múltiples preguntas, que sin desconocer el plano de la manifestación, con la necesidad de caracterizarla, de describirla, no cierra cual cortocircuito de su sentido, organicista, individualista, mecanicista,
naturalista, ahistórico, ¿no? Sino que abre entonces a la indagación de cuestiones, por ejemplo, respecto del trastorno del habla, la comunicación, el lenguaje, cuestiones que tienen que ver con lo cognitivo, cuestiones que tienen que ver con lo afectivo, cuestiones que tienen que ver con las condiciones de vida, con lo familiar, cuestiones que tienen que ver con lo jurídico, con la realización de derechos, cuestiones que tienen que ver con lo económico, ¿no? Y acceso a los medios de vida. Y bueno, presentarles la lógica del síntoma subjetivo, síntoma individual, que también forma parte de lo que quiero contarles, de lo que quiero hablar en esta clase, cumple el mismo propósito, el propósito de que ustedes capten una lógica, ¿sí? Para poder operar con un estatuto de síntoma como símbolo, ¿sí? Capaz de dar cuenta de su carácter más radical, estructural, multidimensional, y complejo. Profesor. Disculpen, un momentito, ya estoy. Sí. Sí, quería hacerle una pregunta. Con el ejemplo, por ejemplo, de que dio recién de cuando se detecta un chico dentro del aula con, bueno, con ciertas dificultades. O sea, si bien tener esta apertura o mirarlas desde diferentes, con diferentes dimensiones, ¿cómo se aborda? Porque se termina abordando desde lo individual o lo particular. Y muchas veces se cae también, por falta también capaz de un trabajo interdisciplinario o de otras personas que acompañen, se cae también en esa práctica, por más que el profesional pueda ver más allá de eso. No sé si me explico. Sí, sí. Y bueno, pero vos sos muy elocuente con la expresión que estás usando, se cae. Se cae. La idea es no caer. La idea es preservar la especificidad, no diluirla, como hemos dicho, y ustedes han aportado muy lúcidamente al respecto, que hay una entidad, hay una especificidad de lo audiológico, pero al mismo tiempo que no generar reduccionismo y abrir la indagación a múltiples cuestiones y superar el carácter, digamos, normativista de patrones de la lengua, patrones de un hablar correcto, de marcarse de esas concepciones normativistas. Entonces, en función de un hablar correcto, aparecen diferencias lingüísticas que son atribuibles a trastornos o obstáculos en el desarrollo individual de esa capacidad concebida como algo prácticamente biológico, natural, o al sumo neurolingüístico. Entonces ese es un poco el intento de aporte de esta materia y los aportes de las otras materias del plan de estudio, justamente para no caer en eso. Sandra dice, las horas sociales prepagas no están pensadas para eso, tenés licencias anuales extensibles con miles de trámites burocráticos. Sí, sí. Pero bueno, también esta idea es no naturalizar lo que hay, no decir, bueno, es así, esto es lo que hay, bueno, no, mantener una tensión, ¿no? con un deseo transformador.
que no es individualista, cuya realización no es individualista. Tampoco está en nosotros la capacidad de dar recetas de cómo hacerlo, pero sí estar advertidos y advertidas, por lo menos, de cierta naturalización, de estos reduccionismos, de que ahí converge, digamos, una concepción de síntoma como signo y una epistemología positivista o neopositivista. Claro, Sandra, tal cual, al menos tener como ideal. Es que la idea es esa, la idea es apropiarse de ideales, pero no ideales en sentido ilusorio, ficcionales o imposibles, sino guías éticas, políticas, pero también conceptuales y metodológicas para orientarse en la práctica profesional, de acuerdo a una ética, una política, un compromiso transformador. Bueno, después en las prácticas concretas se verán cuáles son los límites, las posibilidades, las imposibilidades, cómo tensionar esos límites, esas posibilidades, cómo hacer causa común, ligarse con otros y otras, de la misma o diferentes disciplinas y profesiones, que por ahí padecen las mismas trabas, trámites burocráticos o reduccionismos. Disculpen, tengo que abrirle al gato. Y bueno, lo que nos enseña y nos nutre, digamos, el descubrimiento del psicoanálisis, que el lenguaje, lejos de ser una mera capacidad biológica, genética, que se desarrolla por repetición de sonidos asociados a significados, el ser humano es constituido por el lenguaje, somos sujetos del lenguaje. Somos sujetos divididos por el lenguaje. Y el sujeto deseante que somos es resultado de las marcas que el lenguaje deja en el cuerpo. Y la marca que el lenguaje deja en el cuerpo es el desvío de la necesidad, la pérdida de la naturalidad animalesca, el quiebre de la operación, digamos, del instinto. El instinto es una categoría que corresponde a los animales. Hay como una fijación con un objeto determinado, y es ese objeto determinado que satisface el instinto animalesco. Claro, primero por pulsión. Es introducir el concepto de pulsión, dice Freud, como límite entre lo somático y lo psíquico. O sea, dicho freudianamente, ¿querés hacerte humano? ¿Querés socializarte? Bueno, tenés que renunciar. Hay una renuncia al goce inmediato, hay una renuncia a lo natural, hay una necesidad de distanciarse del orgánico directo, ¿sí? Y eso genera justamente lo que hace el título de uno de sus textos más conocidos, en cierto ámbito, que es el malestar en la cultura. Somos sujetos divididos por el lenguaje. O sea, somos cuerpo, esa realidad palpitante, que tiene la exigencia del ser vivo, ¿sí? Alimentarse y reproducirse, pero como lo hemos dicho en el desarrollo del concepto de sujeto, de un modo específicamente. ¿Sí? Se escucha mal interpretado. Implica una renuncia pulsional, una renuncia al goce directo, una pérdida, una falta estructural. Entonces, empieza a sonar la homología que es la misma lógica con la que vimos en el síntoma individual. Y algo ahí, hay una falla, una falta estructural, una pérdida constitutiva, que nos mueve con la ilusión necesaria de obtener una completud
ilusoriamente perdida. Hay algo inconsciente ahí que es, frente a esta falta en ser, porque nos constituimos como sujetos del lenguaje, eso es ser sujeto humano. Entonces hay algo que se pierde y hay renuncia, pero hay un vacío, una falta estructural que ilusoriamente nos moviliza, es motor para completarla. Esa es la condición del deseo, que es, en ese sentido es imposible de colmar. O sea, hay una falta estructural, una falla ontológica, pero que es condición para tornar los sujetos deseantes. El deseo es eso, es el deseo de obtener una completud que desde el punto de vista ilusorio, desde el punto de vista inconsciente, creemos perdida y queremos recuperar. Entonces es muy importante este concepto de sujetos divididos. Los sujetos hablantes son los sujetos divididos. Fíjense qué magnitud de consecuencias y efectos y consideraciones que hay que tener a la vista y en la comprensión por el hecho de ser sujetos hablantes en relación al lenguaje. Entonces, esta condición nos atraviesa toda la vida, esta condición del sujeto de la falta, ¿no? La falta estructural, de este vacío, un tiempo, no sé qué bien, porque no lo sé. Falta o grieta, se quiere, que pretendemos colmar. Y eso genera síntomas. Hay algo que, esos intentos, indefectiblemente, están condenados al fracaso. O sea, al fracaso en términos de imposibilidad de completud. Entonces el motor que nos aprendió toda la vida y que es incesante. Es inmortal. Los que somos mortales somos nosotros, personas, en tanto seres corpóreos y sobrefibrios, ¿no? Pero hay diferentes, digamos, artilugios o maniobras del sujeto, que nos quedan muy bien, para transitar en relación a esta falta, esta división subjetiva, o negar, o excluir. Y esa marca diferencia en la posesión de sujeto. Las diferentes épocas, los diferentes tiempos sociohistóricos, se producen recursos o modos de tramitar esta falta constitutiva, esta división subjetiva, por el hecho ontológico de que el ser humano es un ser hablante. Entonces, las diferentes épocas sociohistóricas generan modos de tramitar, de transitar, o de negar, o de excluir, o de silenciar, o acallar al sujeto y su división, para homogeneizar, para uniformizar, al servicio de los poderes dominantes. Y esos modos sociohistóricos, que son producciones de discursos, tiene que ver con la producción de subjetividad. Pero no es lo mismo sujeto que subjetividad. Somos sujetos deseantes, sujetos hablantes, sujetos divididos. O sea, se trata de una estructura que está inherentemente agujereada. Hay una falla ontológica. Y mejor que la haya. Mejor que la haya. Si no hay acceso al lenguaje, no está la marca del exilio, de esta pérdida constitutiva o represión primordial, según Freud, que nos constituye, que hay que atravesar para constituirnos como sujetos de deseo. Ahora les decía que cada época histórica
modo de organización social y configuración de relaciones de poder, genera recursos, genera discursos, ¿sí?, que producen subjetividad como modo de transitar o negar o excluir la división subjetiva. Y, por ejemplo, al principio del siglo, que es justamente cuando empieza Freud a escuchar, bueno, precisamente una frase de Freud me parece muy elocuente y contundente, que dice que enfermamos de palabras. Las teorías no son meramente con el carácter reduccionista de su génesis orgánica, sin ningunearlas, por supuesto. Enfermamos de palabras, así como enfermamos de desempleo. Lo hemos visto en el contexto de desarrollo del síntoma sistémico. Le decía que el contexto sociohistórico en el que surge el pensamiento freudiano es de una moral sexual cultural que excluye y quiere acallar la división subjetiva, la sexualidad, que se expresa en la sexualidad, como división sexual, como división subjetiva. Ahí aparecen los síntomas como un modo de reprimir la sexualidad. Y síntomas que quedan reservados al ámbito privado e individual. Uno puede hablar de la subjetividad de la época de la era, el discurso victoriano se llama, esa moral, esa moralina represora de la sexualidad, sobre todo en las mujeres. Entonces, núcleo de verdad a la vez que disfraz de la verdad. Y podemos decir que a mediados del siglo pasado, ¿sí?, se termina de articular ya no el discurso victoriano de la moralina sexual cultural, sino el discurso capitalista, como otra forma de acallar, de silenciar, de excluir la división del sujeto. Poniendo en juego relación con los objetos, la relación con la producción y la acumulación de objetos. En la ilusión, ahí engancha con el sujeto, de obtener una completud, en tanto ser propietario del último modelo del Nokia o del celular que fuera, o justamente entonces ahí hay un prolífico matrimonio entre el capitalismo en su fase neoliberal y la ciencia, y la tecnociencia, que produce objetos tecnológicos que, digamos, en su apariencia tenemos la aparentemente calman, cierran la brecha, este vacío estructural, esta falta constitutiva en tanto seres hablantes. Entonces, eso, profesor, sí. Perdón, eso Dale. actuaría como realidad, y las contradicciones y demás que aparecen en el sujeto serían los síntomas, o sea, todas esas contradicciones que se imponen desde la realidad y que después en lo real sería esto, esas contradicciones, manifestaciones que se reflejan en el cuerpo. Claro, eso sería el síntoma. Sí, pero también hay que pensar que esos discursos producen subjetividad, que se llama la subjetividad neoliberal. ¿Sí? Y antes era la subjetividad pacata, moralista, de doble vida, doble estándar respecto de la sexualidad. Y ahora no, la sexualidad está a la luz del día, flor de piel, con diferentes modalidades, no pasa por ahí la cosa. Ahora tiene que ver con el discurso capitalista, el discurso neoliberal, como un nuevo modo de acallar y de excluir al sujeto de la división subjetiva, lo singular que tenemos cada uno y cada una, en tanto ser viviente, en tanto mortal, en tanto hablante.
Hay algo ahí de lo singular de cada uno y cada uno, pero hay como un aplastamiento, un discurso que aplasta la singularidad, o sea, la diferencia irreductible entre cada uno de nosotros. Irrepetible, únicos y irrepetibles. Entonces, la equivalencia y la mercancías y los objetos de goce, digamos, borran las diferencias. ¿Sí? Entonces ya no es un lazo social vinculado. Una cosa es hacer lazo social para transitar juntos y juntas la soledad estructural que hay en tantos sujetos finitos, mortales y hablantes. Hay una soledad estructural. De alguna manera cada uno y cada una tiene que ver qué hace con su vida, qué hace cómo puede acceder a un goce que no sea mortificante, que no sea sádico, ni que sea masoquista. Entonces el lazo social ahí permite transitar juntos con otro, una soledad compartida, como dice, una soledad común, como la Jorge Alemán. Pero la otra posibilidad es que se presente y se manifieste como síntoma psicosocial el aislamiento, la fobia, el tratar al otro como objeto de goce, de maltrato, de denigrarlo, maltratarlo, denigrarlo, violentarla. En el discurso liberal, todos ocupamos el lugar de explotados y o sumisos, metiendo al goce del otro. Menos de un minuto, así que me parece que es momento de cortar esto y retomar en el próximo plano, ¿sí?